Antes de comenzar, tengo una muy buena noticia para todos ustedes. De la mano de nuestro amigo de Conela, sortearemos algo increíble para los suscriptores del canal. Abajo en la descripción te dejo los pasos para poder participar fácil y rápido. Dicho esto, comencemos con esta historia. Aupado al trono por el ejército, Alejandro había cegado cualquier oposición a su persona, pero ahora, antes de marchar contra los persas, tenía que someter a los pueblos que acechaban en las fronteras de Macedonia y a los que la muerte de Filipo había dado alas. En la primavera del año 335 a.C., se adentró en Tracia, la actual Bulgaria, masacró tríbalos y getas y se convirtió en el primer comandante griego que cruzaba el Danubio. Esta fue la primera materialización del Potos, el impulso que movió a Alejandro hasta el confín del mundo, el anhelo jamás saciado de alcanzar lo inalcanzable. Después marchó contra los ilirios y también los venció. Entonces sucedió algo imprevisto. Se extendió la noticia de que había muerto en campaña y la rebelión prendió en Grecia, alentada por los persas. Tebas se sublevó contra la guarnición macedonia que le había impuesto Filipo, pero pagó su atrevimiento con su destrucción. En su particular versión de la guerra relámpago, Alejandro se plantó ante sus muros en 2 semanas, tras hacer jornadas de entre 30 y 40 kilómetros diarios al frente de unos 30.000 hombres. Nadie lo esperaba y nadie ayudó a los tebanos, que no se vinieron a negociar. La ciudad fue arrasada y los 30.000 habitantes que quedaron vivos fueron vendidos como esclavos. Aquel acto de terror a escala colosal disuadió a los griegos de toda oposición al rey. La aniquilación de Tebas es un hito en la imagen de Alejandro como un personaje despiadado, pero lo cierto es que ciudades como Platea, Tespias u Orcómeno, antes sometidas a Tebas y ahora integradas en la Liga de Corinto, abogaron con mucho empeño por la destrucción de su antigua dominadora. No todos los griegos percibían a Macedonia como el poder tiránico que denunciaba el orador Demóstenes, alma de la resistencia ateniense frente al reino del norte. Filipo se había ganado el agradecimiento de muchas ciudades precisamente por asegurar su independencia frente a las poderosas Tebas, Atenas y Esparta. Ahora solo estas dos últimas tenían importancia suficiente para amagar con algún tipo de oposición. Y el final de Tebas fue un aviso más que suficiente para los atenienses cuando Alejandro se plantó ante sus muros. El rey no quería agraviar a Atenas, cuya flota podía ser un rival preocupante para los macedonios, que tenían su punto débil en el mar. Por otro lado, Alejandro tenía la ciudad en un puño. Su dominio en los territorios al norte del Peloponeso le permitía interrumpir cuando quisiera el suministro de trigo del Mar Negro y matar de inanición a los atenienses. De manera que las espadas no salieron de sus vainas. En cuanto a Esparta, se mantuvo desdeñosamente al margen de la expedición a Persia, con su rey Agis III al acecho, aguardando la oportunidad de saltar sobre el espinazo del león macedonio cuando Alejandro y lo más granado de su ejército hubieran embarcado rumbo a Persia. El rey de los macedonios sabía dos cosas: que al otro lado del Egeo le aguardaba decenas, cientos de miles de soldados de persas y que no podía fracasar. La derrota militar supondría la humillación personal, la pérdida del trono y probablemente de la vida. Solo podía confiar en la fuerza de su brazo y en el valor probado de sus hombres. El soberano partió hacia Asia a comienzos de la primavera del año 334, casi 2 años después del asesinato de Filipo, dejando a Antípatro a cargo de los dominios europeos, con Olimpia como señora de Macedonia. Alejandro no volvería a la Macedonia que dejaba atrás y en la que habían transcurrido casi 22 años de su vida. Los 11 años que le quedaban por vivir los pasaría en guerras continuas. En los inicios de su aventura, el joven rey cumplió un programa que combinaba su amor por los temas homéricos con la justificación propagandística de la campaña. Antes de cruzar los Dardanelos, ofreció un sacrificio en la tumba de Protesilao, el primer griego que desembarcó y murió en Asia al comienzo de la guerra de Troya. Fue el primer gesto de Alejandro para enmarcar su campaña en el mundo homérico. El segundo acto llegó poco después, mientras sus tropas se preparaban para pasar de la orilla europea a la asiática. Alejandro pilotó su barco hacia el sur hasta el lugar donde habían arribado los aqueos para marchar contra Troya. Antes de desembarcar, arrojó su lanza clavándola en el suelo, declaró hacia tierra conquistada y, como había hecho Protesilao, saltó del barco vestido con su armadura. Para Alejandro, los personajes homéricos eran presencias vivas y se fortalecía espiritualmente sabiendo que los antiguos héroes estaban con él.
Pero no solo contaba con el auxilio de potencias invisibles. Con él avanzaba el ejército macedonio, la mejor maquinaria militar de su tiempo. Las conquistas de Filipo le habían proporcionado tierras, esclavos y minas de metales preciosos que sirvieron para emancipar a los macedonios del trabajo del campo y consagrar su vida a la guerra, tal y como hacían los espartanos. Sin embargo, ambos combatían de manera muy distinta. Hasta entonces, los griegos se enfrentaban en batallas que decidía la infantería hoplítica, protegida con una poderosa armadura y que tomaba su nombre del oplón, el escudo. Los hoplitas eran los ciudadanos en armas, guerreros que se costeaban su propio equipo y combatían codo con codo en formación cerrada. Las guerras médicas demostraron que la infantería persa no era enemigo para aquellos hombres enfundados en metal e imbuidos de coraje cívico. Pero Filipo había moldeado un ejército de nuevo cuño, en el que el papel principal no correspondía a los soldados a pie, sino a los jinetes. El triunfo macedonio en Queronea contra Tebas y Atenas fue la primera victoria decidida por la caballería en la historia militar de Occidente, y anunció el final del dominio de la infantería hoplítica en el campo de batalla. De la misma forma que la formación hoplítica reflejaba el aspecto igualitario y democrático de la polis, la caballería plasmaba el poder de la nobleza macedonia agrupada en torno a su monarca. Mientras que una armadura hoplítica costaba unos 300 dracmas, un caballo de guerra valía de 500 a 6000. Disponer de una cuadra con semejantes monturas solo estaba al alcance de la rica aristocracia que dominaba Macedonia, y de cuyos miembros salieron los 1800 etairoi o compañeros del rey, la caballería de élite creada por Filipo. Los compañeros eran hombres de una destreza y capacidad física poco común. En una época en la que no había silla de montar ni estribo, cargaban a galope empuñando su lanza con las dos manos. Se ha dicho que para evitar que se desplazaran por la fuerza del impacto tan grande, no apuntaban al cuerpo del oponente, sino a su cabeza. Filipo confirió a esta caballería nobiliaria un papel ofensivo como no lo tenía ningún otro ejército griego. Su objetivo era romper la formación enemiga atacando en cuña. Por su parte, la tarea de contener a la infantería enemiga para que los etairoi pudieran hacer su trabajo correspondía a una nueva clase de combatientes también creada por Filipo, los 9000 pesetairoi o compañeros a pie, una falange de portadores de zarizas, lanzas de hasta 5 metros rematadas con una cuchilla de 30 centímetros que formaban un muro disuasorio para los hoplitas. La bisagra entre las compactas formaciones de zarizas y la ágil caballería de los compañeros la formaban 3000 y paspistai, o portadores de escudo, una temible infantería de élite armada al estilo hoplítico. En la batalla, su misión era proteger el flanco derecho de los portadores de zarizas, el más expuesto, ya que cuando estos sujetaban sus largas lanzas, llevaban el escudo atado al brazo izquierdo. Pero al fin y al cabo, un ejército no sería nada sin un buen comandante, y los persas tuvieron la mala suerte de enfrentarse a uno de los mejores generales de todos los tiempos. Alejandro sabía que este imperio gigantesco presentaba puntos débiles, como su dependencia de los hoplitas griegos contratados en calidad de mercenarios. Alejandro heredó de su padre la campaña persa, como había heredado el ejército y a sus jefes. Ni él ni Filipo habían fijado sus objetivos estratégicos más allá de la vaga campaña de venganza coronada con el eslogan de liberar las ciudades griegas. En todo caso, más ciudades que debían ser liberadas no hicieron ningún gesto, a la espera de los acontecimientos. En cuanto a los persas, su estrategia cogió desde el comienzo. Darío, que entonces tenía entre 40 y 45 años, era un guerrero experimentado y posiblemente creyó que las tropas de los sátrapas o gobernadores provinciales de Asia Menor bastarían para detener a un adversario tan agresivo que se metía él solo en la boca del lobo. Para empezar, el gran rey superaba de largo a los invasores en caballería y disponía de sus hoplitas griegos. Cuando los persas comprendieron el nuevo y letal carácter del ejército macedonio, ya fue demasiado tarde. Solo el más inteligente jefe de mercenarios griegos, Memnón, conocía de primera mano el modo de proceder del enemigo, propuso la estrategia correcta: retroceder ante Alejandro, hacerle el vacío y aplicar una táctica de tierra quemada. Falto de suministros, Alejandro tendría que volver sobre sus pasos o Asia lo engulliría. Y bien pudo haber sido así, puesto que, según Plutarco, el macedonio solo tenía provisiones para 30 días, de manera que no habría podido avanzar durante mucho tiempo por un territorio hostil. Pero los sátrapas eligieron la confrontación directa. En total, Alejandro contaba con 32.000 infantes y 5.100 jinetes.
Era el mayor ejército jamás puesto en pie en Grecia. Sin embargo, la meta del rey no era Persépolis, la capital imperial, que se hallaba a 3.500 kilómetros y 3 meses de marcha del lugar donde había desembarcado. Su verdadero propósito era alcanzar una victoria que le diera lo que necesitaba: dinero y provisiones. Y de ambas cosas había en abundancia en las capitales de las satrapías. Necesitaba también que la ciudad de Jonias comprendieran que abrirle las puertas y unirse a él era una opción que considerar. Alejandro encontró el enemigo postado en la orilla oriental del río Gránico, a unos 20 kilómetros en línea recta de donde había desembarcado. El núcleo de la infantería persa estaba formada por mercenarios griegos. Arriano habla de 20.000, cifra que algunos autores estiman demasiado alta y creen que incluye toda la infantería. Los comandantes persas quizá desconfiaban de ellos porque los colocaron retrasados sobre una ladera, con el resto de guerreros de a pie. Delante de ellos, en el terreno llano frente al río, dispusieron sus mejores fuerzas que, como en el caso macedonio, eran las de la caballería aportada por la nobleza, entre 10.000 y 20.000 jinetes. Parmenión recomendó a Alejandro atacar al día siguiente al alba, pero el rey no esperó. La veintena de metros del cauce, poco profundo aunque de orillas fangosas y escarpadas, no lo detuvo. Ordenó a 2 destacamentos de caballería y otro de infantería que cruzasen la corriente, y los persas mordieron el anzuelo. Empezaron a bajar el río para enfrentarse a ellos. Entonces Alejandro, al frente de los compañeros, cabalgando con su vistoso yelmo adornado con 2 enhiestas plumas blancas a cada lado y con el escudo de Aquiles que había cogido de Troya, cargó contra el centro persa mientras su ala izquierda amagaba con envolver al enemigo. Las lanzas de los jinetes macedonios, más largas que las jabalinas persas, favorecieron a sus dueños. La caballería asiática rompió su formación y huyó. Los persas fueron vencidos. Dice Plutarco que el rey parecía dirigir al ejército más como un loco impulsado por la demencia que de acuerdo a un plan. El ímpetu de aquel joven poseído por un furor homicida lo llevó a batir a Mitrídates, yerno de Darío, de un lanzazo en la cara y a enfrentarse a otros 2 generales, salvándose de la muerte por muy poco. Uno le partió el casco y el hierro rozó los cabellos del rey, mientras que cuando el otro levantaba su cimitarra a sus espaldas para acabar con él, Clito el Negro, hermano de la nodriza de Alejandro e íntimo del soberano, le cortó el brazo de un tajo. La demostración de heroísmo personal del monarca macedonio puso de relieve que el punto más fuerte y el más débil de la campaña macedonia eran el mismo, aquel joven exaltado que, como Aquiles, siempre combatiría al frente de los suyos. Derrotados los persas, quedaban los mercenarios griegos que aguardaban expectantes en formación de combate. Querían negociar su rendición, como era costumbre en estos casos, pero Alejandro no la aceptó. Los compañeros de a pie los atacaron y las arisas terminaron con todo menos con 2.000, que fueron enviados a realizar trabajos forzados a Macedonia. Como en Tebas, escribía con sangre un aviso: «Griegos, no os unáis a mis enemigos». El rey conocía muy bien el valor de la propaganda y supo explotar la victoria. Envió 300 armaduras persas a Atenas para consagrarlas a la diosa Atenea, diciendo que las ofrecían a Alejandro hijo de Filipo y los griegos, excepto los espartanos, ya que estos últimos habían rehusado participar en la campaña. De este modo, convirtió en un triunfo de toda la Hélade una victoria estrictamente macedonia. El triunfo abrió a los macedonios las puertas de Sardes, donde empezaba el camino real que conducía a las capitales persas. Aquella ciudad era el bastón que aseguraba el control persa de Jonia. La revuelta de los jonios, con la que un siglo y medio atrás empezaron las guerras médicas, había comenzado justamente con el incendio de Sardes, el aborrecido símbolo de la opresión persa. La rendición de la ciudad mostraba que el dominio de los persas sobre Asia Menor se había empezado a tambalear y Alejandro decidió darle un empujón. Marchó hacia el sur para ocupar los principales enclaves costeros antes de que los comandantes de Darío, con el apoyo de las 400 naves de la flota persa, pudieran convertirlos en foco de resistencia al avance macedonio. En su camino, Alejandro atravesaba un país que los persas habían gobernado en colaboración con las oligarquías de las ciudades, extraordinariamente odiadas. Cuando llegó a Éfeso, abandonada por la guarnición persa, Alejandro restauró la democracia, lo que se tradujo de inmediato en el linchamiento de los antiguos dirigentes. Pero el rey detuvo las muertes, ya que solo la certeza de que no habría venganzas personales podía asegurarle que las ciudades no tendrían miedo de abrirle las puertas. Y muchas polis se abrieron cuando Alejandro mandó restaurar las democracias.
un programa político que utilizó como aval de su papel de libertador. Luego se apoderó de Mileto, donde la oligarquía intentó resistir en vano. A estas alturas, Alejandro Triunfante seguía siendo un caudillo militar acuciado por problemas económicos, y esa es quizá la razón que le llevó a adoptar una de sus decisiones más controvertidas, la de prescindir de su armada, que con 160 barcos y 32.000 hombres engullía 160 talentos al mes, que sumados al coste del ejército elevaban los gastos de Alejandro a unos 450 talentos mensuales. Es cierto que esas naves poco podían hacer contra las 400 del enemigo. Alejandro creyó posible vencer a la poderosa flota persa desde la tierra. Como los barcos de guerra solo podían recorrer unas 30 millas náuticas al día y su capacidad de almacenar agua y víveres era muy limitada, el rey macedonio creyó que si ocupaba los puntos estratégicos del litoral de Asia Menor, las naves persas no se podrían avituallar y su potencial bélico quedaría anulado. Pero la disolución de la armada no tardó en revelarse como un error, ya que servía en bandeja al enemigo la supremacía en el mar. Tras dejar atrás Mileto, Alejandro llegó a Halicarnaso. Esta ciudad era el gran arsenal de los persas y su plaza mejor fortificada en Asia Menor, y la defendía su mejor general, Memnón, fugitivo del Gránico y ahora convertido en comandante supremo del frente. El asedio fue durísimo, hasta el punto de que un día Alejandro tuvo que pedir una tregua para recuperar los cuerpos de los macedonios caídos ante los muros de la ciudad, en lo que debió ser uno de los momentos más humillantes de su reinado. Al fin, los defensores se retiraron a las fortificaciones del puerto, donde resistieron un año más. Cuando el asedio concluyó, la ciudad se había convertido en un campo de ruinas humeantes, dominadas por una de las maravillas de la antigüedad, el mausoleo, la tumba del sátrapa Mausolo, que se salvó de la destrucción y siguió en pie 1000 años más. Después de su victoria a medias en Halicarnaso, Alejandro envió a Parmenión a Sardes, al norte, con los bagajes y parte de las tropas para invernar, y como corría prisa asegurar la costa meridional de Asia Menor, para impedir que los persas se hicieran fuertes en ella, el rey avanzó por el litoral a pesar de que era invierno, sometiendo diversas ciudades hasta llegar a la cordillera del Tauro. Cuando dio con esa barrera, se adentró en Anatolia hasta la ciudad de Gordio, el gran nudo de comunicaciones de Asia Menor, a donde llegó hacia mayo del año 333. En un año, Alejandro se había asegurado el control de las áreas cruciales del interior y de la costa anatólica. En primavera, Parmenión se reunió con él en Gordio, llevando consigo tropas de refresco. Luego Alejandro atravesaría el Tauro y caería sobre los persas. Pero con la primavera, además de Parmenión y los refuerzos, llegaron malas noticias. Los persas contraatacaban por mar. Memnón, el único estratega capaz de hacer frente a Alejandro, había dejado Halicarnaso y se había puesto al frente de la flota enemiga. Su objetivo era someter las islas de Egeo y encender la rebelión contra los macedonios en Grecia, apoyándose en el rey Agis III de Esparta. Sin embargo, la fortuna sonreía a Alejandro, en pleno verano del año 333, cuando el mayor éxito estaba teniendo Memnón en su cometido, murió y con su muerte también concluyeron los planes de Darío. La ofensiva naval persa no cesó, pero perdió empuje y se vio debilitada cuando Darío requirió el envío de mercenarios que combatían en ella para el enfrentamiento directo entre ambos reyes, que no tardaría en producirse. Alejandro abandonó Gordio entre junio y julio del mismo año, desconociendo la muerte de Memnón, pero habiendo ordenado reunir una nueva flota, cuya necesidad era evidente. 2 días antes de marchar, subió con sus camaradas a la Acrópolis de la ciudad, donde en el palacio de los antiguos soberanos de Frigia se guardaba el carro del rey Midas, o quizá de su padre Gordio. El yugo estaba unido a la lanza del carro con un espeso nudo de corteza de cornejo que nadie había logrado desatar. Según la leyenda, quien lo consiguiera sería dueño de Asia o del mundo, según las versiones. Alejandro intentó desanudarlo, pero no lo logró. Entonces desenvainó la espada y lo partió de un tajo, aunque el historiador Aristóbulo dijo que simplemente sacó la clavija que sobresalía y que unía el yugo y la lanza. Fuese como fuese, el mensaje era nítido. Asia aguardaba a su conquistador, y sin duda aún habría mucho más territorios por conquistar. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.